El eco del nombre de Nicolás Maquiavelo a lo largo de los siglos no resuena como el de un simple cronista o un afortunado diplomático florentino, sino como el de un verdadero profeta del realismo político inquebrantable y, lo que es más crucial, de la psicología oscura subyacente a la dinámica del poder perpetuo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su obra seminal y más debatida, El Príncipe, dista radicalmente de ser el catecismo superficial que sus detractores a menudo pintan para la instrucción de tiranos caprichosos. Es, en su esencia más pura, una disección quirúrgica y desapasionada de la naturaleza humana, observada a través de la lente del arte de gobernar, y por extensión, del intrincado y complejo arte de la interacción social, la dominación estratégica y, fundamentalmente, la fórmula para el éxito constante y la victoria perpetua. La verdad central, brutal y demoledora, que Maquiavelo desvela con precisión clínica es la siguiente. El éxito sostenido, el poder duradero y la victoria no emanan de la bondad intrínseca del gobernante, la moralidad elevada o una adhesión rígida a principios éticos idealistas. Por el contrario, son el resultado directo de una comprensión profunda y una manipulación estratégica de las debilidades intrínsecas y las motivaciones primarias que impulsan al ser humano común. Para el estratega florentino, la visión del hombre es inflexiblemente cruda y desprovista de ilusión. El individuo es, por naturaleza, un ser egoísta, ingrato, voluble, simulador, propenso al fraude y a la codicia, y sobre todo, temeroso del peligro inminente y ávido de ganancia material inmediata. La tarea primordial del ganador, por ende, reside en gestionar esta cruda realidad, no en sucumbir a la tentación de idealizarla. El campo de batalla, y por extensión, la sala de juntas, el mercado o la esfera social, se gana no al tratar a las personas como deberían ser, en un mundo utópico, sino al reconocerlas y tratarlas implacablemente, por lo que son invariablemente en la práctica. El manual de Maquiavelo se estructura sobre una serie de conceptos interconectados que definen la mentalidad, el comportamiento y la estrategia del vencedor que opera fuera del marco de la moralidad convencional. El primer y más fundamental mandamiento del ganador es la supremacía absoluta del realismo sobre el deseo o la ilusión. El perdedor es aquel que se ahoga en las ilusiones románticas de la lealtad incondicional, la amistad eterna y la fantasía de cómo las personas deberían comportarse. El triunfador maquiavélico, por el contrario, aplica una lente de pragmatismo despiadado. Ve a los individuos por lo que son en un momento dado: recursos, amenazas u obstáculos. Maquiavelo postula la famosa dicotomía: si bien sería deseable ser amado y temido a la vez, si la necesidad obliga a elegir uno, es infinitamente más seguro ser temido. El amor es un lazo de obligación moral que se rompe con una facilidad pasmosa por la vileza inherente a la naturaleza humana tan pronto como choca con el interés propio o la ganancia personal. El temor, en cambio, se mantiene gracias al miedo persistente al castigo, una fuerza motivacional mucho más fiable, constante y universal. La victoria comienza al operar bajo la premisa de que todos son adversarios potenciales y que cualquier alianza o amistad debe ser considerada primariamente una herramienta estratégica, nunca un fin inmutable o una dependencia emocional. Esto no es un mero cinismo emocional, sino una evaluación estratégica esencial de riesgos y recursos. El ganador auténtico entiende que su éxito no radica en ser intrínsecamente virtuoso, sino en la capacidad magistral de parecerlo. Este es el arte supremo de la simulación activa y la gestión de la percepción. Maquiavelo enumera virtudes clave: piedad, fe, integridad, humanidad y religión, que un líder, o cualquier aspirante al éxito, debe proyectar incansablemente. Sin embargo, inmediatamente añade la sombría y crucial salvedad: el ganador debe poseer la disposición mental y la flexibilidad estratégica para cambiar inmediatamente al polo opuesto tan pronto como la necesidad política o la ventaja estratégica lo exijan. El ejercicio del poder es una obra de teatro continua ante un público siempre escéptico. La reputación se convierte en el escudo más potente y la espada más afilada del vencedor. Una reputación de integridad impecable permite al individuo ejecutar acciones despiadadas, crueles o pragmáticas en momentos críticos, sin que los rivales o el público sospechen inmediatamente una traición inherente o un plan malvado de larga data. La simulación va mucho más allá de la simple mentira. Es la construcción activa y mantenida de un personaje público, diseñado meticulosamente para maximizar la confianza de los aliados y minimizar la resistencia abierta de los oponentes. Incluso los errores del ganador deben ser siempre enmarcados y presentados al público como sacrificios inevitables por un bien superior, o como fallos menores que, hábilmente, ocultan victorias estratégicas mucho más significativas. Este es quizás el punto más malentendido y vilipendiado de la filosofía maquiavélica.
El ganador constante opera bajo un principio de utilitarismo despiadado y calculador. La crueldad, cuando se determina que es absolutamente necesaria, debe ser aplicada con celeridad, decisión y en una única dosis abrumadora y contundente al comienzo. Si se deben infligir daños, estos deben ser tan decisivos y totales que el ofendido quede incapacitado o no tenga la oportunidad física o psicológica de concebir y ejecutar una venganza efectiva. El mal, al ser concentrado y rápido, un trauma singular, es olvidado y perdonado más fácilmente por la masa popular. Por el contrario, los beneficios, las recompensas y los favores deben ser distribuidos de manera lenta, gradual y en pequeñas dosis a lo largo de un extenso periodo de tiempo, prolongando el sabor dulce de la gratitud y forjando una dependencia psicológica constante. Esta es una lección magistral de la psicología del refuerzo. El dolor debe ser una singularidad traumática y final, mientras que el placer es un goteo constante de dependencia positiva. Para Maquiavelo, la crueldad no es un placer sádico, sino una herramienta quirúrgica para asegurar la estabilidad, el control y la paz a largo plazo. El ganador calcula fríamente el costo emocional y social de sus acciones y elige el camino que maximiza la ganancia, minimizando la necesidad de repeticiones impopulares. Maquiavelo realiza una observación perspicaz y atemporal de la masa popular como un ente que se preocupa fundamentalmente por dos elementos existenciales: no ser oprimido y no ver arruinadas sus propiedades ni sus medios de vida, su seguridad económica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Si el ganador logra garantizar estos dos elementos básicos de seguridad material y física, la masa tolerará casi cualquier cosa, incluso el gobierno de un individuo percibido como despiadado o moralmente dudoso en otras esferas. La psicología oscura aquí se centra en el desvío estratégico de la atención. Mientras el individuo promedio se enfoca en mantener sus pequeñas libertades y su seguridad económica, el poder real, el control de la información, las alianzas clave, la narrativa histórica y la infraestructura crítica, se consolida silenciosamente en la sombra, a menudo sin oposición significativa. El vencedor debe ser percibido de manera ineludible como un protector infalible de los intereses fundamentales de su base, aun cuando sus acciones principales beneficien primordialmente a su posición personal y a su consolidación de poder. El destino para Maquiavelo se mueve inexorablemente sobre dos ejes fundamentales: fortuna y virtud. Fortuna representa el azar, las circunstancias incontrolables del destino, las fuerzas de la naturaleza, como crisis económicas globales, la muerte inesperada de un rival clave o los desastres naturales. Virtud. Esta palabra clave no se traduce simplemente como virtud moral. Es la cualidad esencial del individuo. Se refiere a la capacidad, habilidad, energía, voluntad, resolución, audacia y previsión necesarias para enfrentarse, doblegar y dominar a la fortuna cuando ésta se presenta. El ganador maquiavélico no espera que las cosas salgan bien por azar. Las obliga a salir bien a través de la preparación. Maquiavelo utiliza la célebre analogía de la fortuna como un río caudaloso. En tiempos de calma, el hombre con virtud construye diques, canales y presas de contención y dirección. Cuando llega la inundación, la crisis, el perdedor es arrastrado sin remedio. Pero el ganador, el que se preparó con antelación, logra dirigir la fuerza destructiva del agua para su propio beneficio. La mentalidad de ganar siempre implica una planificación a largo plazo que anticipa el desastre y lo transforma sistemáticamente en una oportunidad. El triunfo no es la ausencia de problemas, sino la gestión superior y prevenida de la adversidad. El ganador maquiavélico internaliza que la victoria justifica los medios, pero solo si esa victoria es alcanzada y es duradera. Un fracaso utilizando medios crueles o inmorales es doblemente condenatorio e irreparable. Por lo tanto, el individuo debe ser flexible y capaz de cambiar su naturaleza y su modus operandi de manera instantánea. El vencedor debe ser zorro para reconocer y evadir las trampas con astucia y disimulo, y león para espantar y someter a los lobos, rivales poderosos, con fuerza bruta, autoridad y decisión implacable. Esta dualidad de fuerza mental, astucia, y fuerza física, autoritaria, poder, es la receta para la invulnerabilidad estratégica. El ganador se niega rotundamente a adherirse rígidamente a un plan, un dogma o una personalidad fija. Si la situación demanda humildad extrema, la proyecta sin esfuerzo. Si requiere arrogancia implacable, la proyecta con la misma facilidad. La autenticidad es un lujo que solo los perdedores pueden permitirse. La adaptabilidad total es la herramienta indispensable del conquistador. Maquiavelo subraya la importancia de ejercer el poder de una manera que mantenga al rival en un estado constante de incertidumbre estratégica. La ambigüedad sobre las verdaderas intenciones
y la capacidad real del vencedor es a menudo una herramienta de disuasión más potente que la demostración abierta y predecible de fuerza. Un ganador mantiene a sus oponentes adivinando y consumiendo su energía en la paranoia y la defensa reactiva. Este estado de confusión mental crea un vacío de liderazgo que el ganador ocupa silenciosamente y sin resistencia. Finalmente, la lección más profunda de esta psicología oscura es la autosuficiencia radical. El ganador constante aprende a depender exclusivamente de sus propias fuerzas y nunca de las ajenas. La confianza excesiva en tropas mercenarias, los favores volubles de otros líderes o las promesas de lealtad eterna son pilares construidos sobre arena movediza. El vencedor construye su estructura de poder sobre cimientos que él mismo controla absolutamente. Su propia reputación cultivada, su capacidad militar o financiera autónoma y su propia inteligencia estratégica sin filtrar. En el contexto contemporáneo, ya sea en la alta dirección empresarial, la política moderna o la influencia social, la psicología oscura de Maquiavelo se manifiesta como una gestión magistral de la percepción pública, la anticipación estratégica de las crisis y la comprensión utilitarista de que las reglas éticas son un marco primario usado para juzgar a otros, pero que a menudo deben ser trascendidas discretamente para lograr una victoria decisiva y duradera. La persona que siempre gana no es necesariamente una persona intrínsecamente malvada, sino una persona que ha superado la ingenuidad moral, ha desechado el idealismo inoperante y ha adoptado una visión utilitarista, fría y pragmática del mundo. Es una estratega que entiende que, en la gran partida del poder y la competencia, la cortesía y los buenos modales son meros adornos secundarios a la conquista real, y que la única medida real y objetiva del valor de una acción es si conduce o no a la victoria total y duradera. El legado de Maquiavelo no es una invitación irresponsable a la tiranía, sino una advertencia descarnada y una guía sin filtros sentimentales para aquellos que se atreven a mirar la realidad tal como es, en lugar de cómo les gustaría que fuera. La historia, en la política, los negocios y la guerra, ha demostrado consistentemente que aquellos que triunfan de manera constante no son los más justos, sino los que mejor comprenden y aplican estas verdades incómodas sobre la inmutable naturaleza humana y la despiadada dinámica del poder. El manual de Maquiavelo perdura como el espejo en el que se miran, a puerta cerrada, todos aquellos que aspiran a la cúspide de la dominación y el éxito. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.